Muy buenos días a todos y bienvenidos a las 21ª Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, que este año tiene como temática central la ordenación del territorio y derecho urbano, planificación, gestión del territorio y desafíos territoriales. Para nuestra jornada de la mañana, nuestro tema a desarrollar será instrumentos de planificación y gestión de la ciudad. Antes de dar inicio con nuestro conferencista y su presentación, quisiéramos recordarles dos temas importantes. El primero es que la asistencia la tomaremos diariamente al finalizar cada sesión de nuestra jornada, es decir, a finalizar el día. La plataforma en la que estamos realizando nuestro evento emitirá un informe de las personas que asistieron con el correo con el que ustedes previamente se inscribieron. Y la segunda, que también es muy importante, es que los invitamos a participar con los dos hashtags que tenemos para nuestras jornadas, y son numeral jornadas de administrativo UX y el otro es numeral derecho urbano UX. Esperamos su participación con nuestros hashtags. A continuación tendremos nuestra conferencia titulada Lo público y la propiedad privada en el derecho urbanístico, nuevo urbanismo de ciudad y transformación del derecho administrativo, a cargo del doctor Jorge Agudo González. El doctor Jorge Agudo González es profesor titular acreditado como catedrático de Derecho Administrativo, doctor en Derecho y máster en Derecho Comunitario por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado varias monografías y decenas de artículos, siendo su línea actual de investigación el proceso de reforma del derecho administrativo, con especial atención a la influencia del derecho europeo. Ponente en múltiples congresos y seminarios nacionales e internacionales con participaciones en Italia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Polonia, Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina. En este momento es director del Centro de Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales Pablo de Olavide de la UAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación. Espero que se me oiga bien. Agradezco, como no puede ser de otra manera, la invitación. Para mí es un auténtico honor y un placer volver a estar en la Universidad de Externado, aunque sea a distancia. Lamentablemente las circunstancias no nos ayudan a que sea de otro modo. Esperemos que en un futuro próximo podamos hacerlo de otra manera. Pero en cualquier caso estoy encantado y para mí es un honor volver a participar en esta universidad. Agradezco a quienes han organizado esta jornada, en la persona del rector de la facultad, señor Juan Carlos Henao, el director del departamento, Jorge Iván Rincón, y también quisiera recordar a algunos amigos antiguos con los que siempre he tenido una gratísima relación del externado, profesor Santaella, profesor Espósito, que desde luego animan a que uno tenga aún más ganas de participar en este tipo de actividades. Lo dicho, para mí es un gran honor y por tanto, estoy encantado de poder participar en estas jornadas. Antes de comenzar con mi exposición, quería hacer una breve introducción a la... Espero que ya se pueda ver la presentación que les quiero mostrar. Decía que iba a hacer una brevísima explicación sobre qué quiero contarles hoy. Básicamente, mi exposición va a tener dos partes. Una primera va a ser más expositiva, descriptiva, donde yo voy a justificarles por qué el urbanismo es un magnífico sector de referencia, donde la dialéctica público-privada funciona o nos presenta realidades que ponen en discusión los elementos dogmáticos, las bases dogmáticas que tradicionalmente hemos manejado para definir lo que es público y lo que es privado. Y en segundo lugar, en la segunda parte, pretendo utilizar esos materiales que yo les anticipo en la primera parte
para intentar hacer una propuesta de reformulación dogmática de lo que son los bienes públicos y bienes de relevancia pública, tal cual yo los denomino. Hecha esta presentación, los perceptivos agradecimientos, paso a formular mi presentación en los términos que les he comentado. No es necesario que diga que en el ámbito urbanístico, de la ordenación urbanística, lo público y lo privado están claramente interrelacionados. La función social de la propiedad determina los derechos y los deberes de los propietarios y, por ejemplo, pues permite que, así sucede en muchas legislaciones del mundo, que los propietarios que participan en un nuevo proyecto urbanístico deban ceder suelo libre y gratuitamente a la administración local, y ese suelo se transforma, se califica en dominio público y está destinado al uso o servicio público, o bien a la generación de equipamientos u otras dotaciones para la educación, la sanidad, etc. Es decir, que de lo privado surge lo público con una calificación de dominio público. Desde luego, también otros deberes tienen una connotación pública, por ejemplo, la realización de la obra pública de urbanización. No son solo estas las imbricaciones entre lo público y lo privado, pues en los últimos años, con esto no quiero decir que sea algo novedoso, con esto no quiero decir que sea algo que haya surgido en los últimos años, siempre ha existido en el urbanismo, pero sí que es verdad que se ha potenciado en las últimas décadas esta idea que figura en la pantalla en el último punto, que es la iniciativa privada. En el urbanismo, esa dialéctica público-privado ahora aún más fuerte, tiene relevancia esta iniciativa empresarial privada y la financiación privada de proyectos urbanísticos. Y aquí, como luego trataré de mostrarles, surgen nuevos vectores de relación público-privado, donde lo privado incluso puede llegar a plantar lo público, incluso con situaciones peligrosas en las que pudieran generarse, lamentablemente así sucede, situaciones de corrupción, pues porque el impulso, la iniciativa de una empresa promotora es de tal dimensión y de tal calibre, que lamentablemente algunas administraciones se doblegan y asumen como interés general lo que es realmente un interés privado. En esta dialéctica público-privado, en la ordenación urbanística como definición del urbanismo como función jurídico-pública, decía, la ordenación urbanística tiene que componer una serie de intereses que, bien ponderados, pues resultarán compatibles, ¿no? Esa es la gran función que tienen las administraciones públicas competentes. Pues sucede que, como antes he recordado, no siempre es así. Lamentablemente no siempre es así. Pensemos en un mundo más o menos ideal y, por tanto, pensemos que la administración tiene que ponderar adecuadamente intereses que pueden ser contrapuestos y dar una solución de ciudad, una solución de ordenación urbana integradora, integral, eficiente, sostenible, que permita, como digo, compaginar y balancear todos los intereses en juego. Claro, si estamos hablando de lo público y lo privado, en esa ponderación, a mí me gustaría poner de relieve los distintos intereses que se ponen en juego y la distinta perspectiva que tienen en juego los distintos destinatarios de la ordenación urbanística a los efectos de entender qué es lo público. Y por eso en la pantalla hago referencia a que los destinatarios de las políticas de ordenación de la ciudad pues perciben el urbanismo de forma muy distinta. Por ejemplo, para los ciudadanos en general, la ordenación urbanística, al menos bajo mi punto de vista, se configura como una posición, vamos a decir en principio pasiva, puesto que somos todos personas que vivimos en la ciudad que nos han dado las decisiones administrativas y soportamos, sufrimos y disfrutamos de esa ciudad. Pero también tenemos una posición activa, ¿no? Y aquí hago mención al derecho a la ciudad, que es un concepto que comienza a formarse. Hay recientemente un trabajo muy interesante del profesor Parejo Alfonso en esta dirección, anteriormente otro del profesor Aubí, también en la misma línea, donde vemos cómo progresivamente el ciudadano se va cargando de grandes facultades para exigir, reclamar, reivindicar servicios, la prestación de actuaciones y actividades de la administración para que la ciudad sea una ciudad vivible, sostenible, eficiente. Claro, en la dialéctica público-privado, el ciudadano, ¿qué es lo que le importa en esa percepción de
una ciudad vivible, probablemente que su ciudad tenga espacios públicos de los que disfrutar, abiertos al uso público, gratuitos, como caracteriza a los bienes de dominio público, y yo diría que poco más, ¿no? Tendrá otras preocupaciones, pero que atañe a los espacios públicos probablemente sea esto lo importante, un acceso a bienes que son abiertos al uso público y al servicio público. Para los propietarios del suelo, los segundos destinatarios, pues hombre, la ordenación urbana, yo creo que sinceramente, siendo un propietario medio de suelo, lo que te interesa es básicamente que los deberes no consuman tu eventual rentabilidad y que, por tanto, el estatuto jurídico que define el planeamiento urbanístico permita obtener una rentabilidad como resultado del proceso de gestión, de planificación, gestión urbanística. Y en este sentido, lo público para los propietarios yo creo que se concreta en lo que se cede, en el suelo que se va a ceder libre y gratuitamente a las administraciones locales para que de un parcelario irregular y difuso en un ámbito más o menos rústico aparezcan unas parcelas de resultado con aprovechamiento lucrativo y otras muchas cedidas libre y gratuitamente, como decía, donde aparecen esas dotaciones locales destinadas a equipamientos, u otras instalaciones públicas, o bien para el viario, las aceras, los parques, etc. Y por último, las empresas del sector inmobiliario. Este protagonista o estos protagonistas creo que son los que van adquiriendo mayor relevancia en los últimos 15 o 20 años. Ya lo dije antes, no quiere decir que antes no existiera. Hay unas palabras muy interesantes para el profesor Parada Vázquez, se refería ya a la, entre comillas, privatización de lo urbanístico, cuando se hablaba de los planes de iniciativa privada, por ejemplo, y de los proyectos en la gestión urbanística, ¿no? El sistema de compensación, entre otras circunstancias. Pero yo ahora no me refiero exactamente a eso, yo me refiero a que sin la iniciativa privada, muchos de los proyectos urbanísticos que se van a desarrollar en los últimos años no tendrían posibilidad de llevarse a cabo, y esto implica también la financiación privada. Y aquí se fortalece de forma muy considerable un último percepción o concepción de lo que es el urbanismo, que es la política urbanística como una política de negocio. Y aquí surgen esos problemas que yo recordaba antes en relación con la posibilidad de que lo urbanístico sea un foco de corrupción, como lamentablemente, por ejemplo, en España sucedió en la época del boom inmobiliario, pues eso, hasta que llegó la crisis financiera de 2008-2009 y de la que todavía tenemos algunos resultados negativos y que siguen coleando, por decirlo así. Yo hasta aquí les he presentado cómo lo urbanístico implica esa necesidad de ponderar las concepciones que los distintos destinatarios de la ordenación urbanística presentan y cómo para esos destinatarios lo público tiene una percepción muy distinta. Desde luego, para la empresa inmobiliaria, lo público probablemente tenga una trascendencia que no se concreta tanto en cuánto suelo se cede, sino si quizás deba incorporar un proyecto vinculado al desarrollo urbanístico, pues por ejemplo un centro comercial que genere o que rentabilice la inversión adicionalmente. Esto, desde luego, como he dicho antes, no tiene nada que ver con la percepción que tenga el ciudadano, la que tenga el propietario, sin perjuicio de que puedan coincidir. Lo que voy a comentarles a continuación es, bueno, y esa ponderación que lleva a cabo la administración de todos esos intereses, cómo se plasma y si podemos y demás, además diferenciar algún tipo de fases o un proceso de evolución que permita ver cómo lo que es público, lo que es privado, pues se plasma de una forma distinta a lo largo de las décadas. Y yo creo que se puede. También aquí no quiere decir que haya habido una línea diferencial donde pasemos de una fase a otra. Desde luego ambas han convivido y siguen conviviendo. Pero sí que creo que al menos la segunda fase que les comentaré, creo que tiene muchísimo más relevancia a partir del año 2013. Probablemente nos podíamos ir más lejos, pero desde luego desde el año 2013 y con anterioridad, pues el modelo de generación de ciudad y por tanto de constatación de lo que es público es completamente o es diferente, digámoslo así. Hasta esta fecha, 2013, insisto, sin perjuicio de retrasar esa fecha algo más, pero hasta esa fecha podríamos pensar que el modelo urbanístico español es un modelo desarrollista, de transformación de suelo
Y aquí lo público se plasma, como he mencionado antes, a través de las cesiones. Los propietarios tienen que ceder suelo y tienen que cederlos en los límites establecidos por los que denominamos estándares urbanísticos. Si no se cumplen los metros cuadrados exactos de estándares urbanísticos para espacios verdes, espacios libres u otro tipo de dotaciones, el plan aprobado será nulo de pleno derecho. Por tanto, el diseño de la nueva ciudad, la transformación de lo rural, lo rústico a la nueva ciudad, se plasma en ciudades con una calidad de vida alta, puesto que los estándares urbanísticos también lo son, y nos permiten observar que la generación de espacios públicos se fundamenta en las tesis tradicionales. Los terrenos que se ceden se convierten en bienes de dominio público. Esto lo dejo aquí, más tarde lo recupero. Aparte de este vector de lo público, en esta fase desarrollista del urbanismo, hay otro elemento que ya comienza a tener relación con lo que mencioné antes, que es la iniciativa privada. Aquí se fomenta de una forma muy importante, aunque sean las comunidades autónomas más o menos, la figura de la colaboración público-privada en la iniciativa urbanística. Aquí el protagonismo la tiene la figura del agente urbanizador u otras figuras similares según qué comunidad autónoma. El agente urbanizador generó grandísimos problemas, o al menos críticas, al menos de dos puntos de vista. El primero, porque tal cual fue previsto en la legislación valenciana en sus orígenes, permitía la iniciativa de un no propietario, de una entidad promotora no propietaria del suelo, presentar un PAI, un programa de actuación integral, a la administración competente, afectar todos esos terrenos al proyecto que en su caso se vaya a aprobar, expropiar en su caso a todos aquellos propietarios no interesados, pero aún más, es que ni siquiera se les hacía partícipes de la actuación urbanística. Es verdad que luego la legislación vino a alterar o modificar este aspecto, que era probablemente el más discutido, en la medida en que el propietario a veces se presentaba con que iba a ser expropiado y no tenía más conocimiento, ni había sido comunicado de la existencia de ese proyecto iniciado por un tercero. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional Español no se pronuncia directamente sobre la cuestión, pero sí que la sensación que nos queda es que la función social de la propiedad, de esos pobres propietarios, pobres entre comillas, que son objeto de estos agentes urbanizadores, pues esa función social la soporta todo, lo soporta todo, y cualquier limitación está justificada por cualquier interés social, en este caso el que pueda presentar un proyecto de iniciativa privada como los que les comento. El segundo elemento criticable o que ha sido objeto de crítica en relación con los agentes urbanizadores era la contratación. Y aquí voy a ser muy breve, pero es muy interesante esta cuestión en la medida en que el Tribunal de Justicia ha cambiado su criterio. Desde una primera sentencia, la sentencia Scala, donde se pronuncia sobre una figura parecida a la del agente urbanizador, donde parece apuntar a que esa actuación debe someterse a la legislación de contratos como un contrato de obra pública. Ahora, en la última jurisprudencia, no parece apuntar esa vía, sino que parece acercarse más a la idea de que esto es una actuación donde existen varias prestaciones, no solo la de obra pública, sino también la de prestación de servicio, el planeamiento, el programa de gestión, en definitiva, donde hay varias prestaciones, pero que aparentemente la obra pública no es la prestación principal. Bueno, yo esto discrepo, solo apunto, pero lo que sí quiero mostrar es que gracias a figuras como esta, en un momento de liberalización de la política del suelo, la política urbanística española está basada en la idea de transformación y generación de nueva ciudad con estándares urbanísticos de la más alta calidad, al menos yo lo veo desde ese punto de vista. A partir de 2013 la cosa cambia. Es verdad que he dicho antes que podemos retrasar esa fecha algo más, pero desde luego en 2013 se aprueba una nueva ley, que es esta ley que yo figuro aquí, o esta relación que yo menciono aquí de las 3 R's, donde el protagonismo del urbanismo de transformación pasa ahora al urbanismo de ciudad, la regeneración, la reforma y la rehabilitación de la ciudad. Precisamente porque la crisis urbanística nos pone ante el espejo y nos permite ver que el stock de vivienda nueva es abrumador y excesivo, que la sostenibilidad y la eficiencia de este modelo, desde luego,
no se puede mantener, y siguiendo las recomendaciones de la Estrategia Territorial Europea, entre otros documentos a nivel internacional, el legislador español opta por reformular esta política urbanística, reconduciéndolo a lo que se denomina como brownfield, como esa idea de regeneración de la ciudad frente a la idea de transformación o greenfield. La idea clave de las 3 R's es que, de nuevo, como el urbanismo de ciudad es especialmente complejo y es especialmente oneroso, la idea que trasciende de la ley de 2013 y de la ley vigente, el texto refundido vigente de 2015, es que no hay urbanismo de ciudad. No es que no haya. Probablemente se puede decir que en buena medida no va a haber urbanismo de ciudad si no hay una iniciativa privada detrás. Y por tanto hay financiación privada detrás. Y además el legislador insiste en que esas actividades en el suelo urbano tienen que ser viables económicamente y rentables. Claro, si al promotor privado se le otorga la facultad de tomar la iniciativa, de financiar la iniciativa y de justificar su rentabilidad, aquí, en relación con la temática público-privada, se plantean varios problemas. Uno primero es que la regeneración la regeneración de barrios degradados implica que haya nuevos espacios públicos. Y aquí la fórmula es exactamente que la anterior. Cesión de suelo, cumplimiento de estándares. Pero claro, a veces no hay suelo. Y aquí, claro, las excepciones que a veces se formulan en el suelo urbanizable, aquí se convierten en muchos casos en la regla. Y por tanto se sustituye la cesión de suelo con la monetarización de esas cesiones. Claro, hay una pequeña trampa, ¿no? Pues porque al final el espacio público no aparece, sino que se sustituye por su equivalente en dinero. Aparte de las cesiones y estas excepciones que les comento, aquí hay otra cuestión importante que tiene que ver con la necesidad a veces de acudir a la expropiación forzosa para generar esos mismos suelos, y con que esa iniciativa privada muchas veces acompaña la necesidad de generar esos suelos con proyectos, como he dicho antes, rentables, por ejemplo, y luego volveré sobre ello, con parkings, aparcamientos subterráneos, con centros comerciales. Todos son dinámicas de actuaciones urbanísticas que nos llevan a que lo público se ve a veces sustituido por lo privado. Es exactamente lo que les quiero manifestar en la siguiente diapositiva. Yo hasta aquí lo que he mostrado es que el urbanismo es un sector de referencia donde lo público y lo privado les he anunciado que se muestra interrelacionado y cada vez más confuso. En esa toma de decisiones donde lo público y lo privado se determina, la administración pública tiene que ponderar distintos intereses. Y la ponderación de esos intereses se ha transformado. En unos casos, en una primera fase, el foco se encontraba en la transformación del suelo para generar nueva ciudad, cumpliendo estándares urbanísticos mediante la cesión de suelo. Y en una segunda fase se sustituye ese urbanismo de transformación por el de regeneración y reforma de la ciudad, donde se tiene que generar nuevos espacios públicos, pero a veces es imposible, y además, como se fomenta especialmente la iniciativa privada, se generan otros espacios abiertos al público o al servicio público, pero que no son necesariamente públicos, de titularidad pública, quiero decir, pero que sí rentabilizan la iniciativa privada. Yo les voy a poner aquí a continuación 5 ejemplos. 5 ejemplos de cómo este urbanismo negocio permite mostrar cómo la dialéctica privado y público es confusa y nos da lugar a pensar en que la vieja dogmática ya no nos permite explicar esto, sino que hay que reformularla, que será la segunda parte de mi exposición. Perdón. Un primer ejemplo es el que figura en la pantalla, que es el tradicional. Yo les voy a mostrar 5 ejemplos desde el tradicional hasta otros más novedosos, que tampoco lo son, pero que sí pueden explicarse desde esa perspectiva de la dinámica público-privado, para luego mostrar cómo la dogmática no permite explicar esto. Pues bien, el primer ejemplo es suelo que se cede para uso o servicio público y que es inmediatamente o automáticamente
calificado como dominio público tras la aprobación del plan. No voy a entrar en matices, no sé exactamente, o podemos discutir esta afirmación, pero la idea clave es que mediante la cesión de suelo se generan bienes que están afectos al uso o servicio público y que son dominio público en los términos generales que hemos explicado. Y aquí tradicionalmente se ha distinguido entre sistemas generales que dan servicio a toda la ciudad frente a las dotaciones locales que dan servicio a un polígono, a un barrio, a una unidad de ejecución determinada. Por eso las primeras se obtenían tradicionalmente mediante expropiación, era excesiva la carga a una unidad de ejecución determinada, la cesión de suelo, del cual no se iba a beneficiar solo los vecinos de esa unidad, sino toda la ciudad, y por eso se acudía generalmente a la expropiación. Esto no es del todo verdad ya, la legislación es mucho más compleja y se prevé la adscripción de suelo destinado a sistemas generales a unidades de ejecución en términos, lógicamente, que se desarrollan a través de los mecanismos de equidistribución, de modo que los propietarios, en función del suelo aportado, ceden la cantidad proporcional correspondiente. Pero el primer dato, por tanto, es que unos primeros bienes públicos que aparecen en la ciudad son bienes de dominio público. Un segundo ejemplo es el que yo les muestro aquí como suelo de dominio público de titularidad de entidades instrumentales que es desafectado y destinado a fines estrictamente económicos. Fíjense, aquí es un segundo paso que vamos más allá. Aquí estamos pensando en sistemas generales que son de dominio público, de titularidad estatal. Y pensemos en unos sistemas generales que afectan a muchas ciudades, como son los ferroviarios. En España, y como consecuencia de la liberalización de los servicios de interés general que impone el derecho de la Unión Europea, se procede a lo que se denomina el unbundling, en el concepto inglés, que es la separación de la titularidad de la infraestructura de la titularidad y prestación de servicio. De modo que tenemos infraestructuras de dominio público, pero donde la prestación del servicio se rige por reglas estrictas del libre mercado y la libre competencia. Esto no cuadra muy bien con la idea tradicional de la inalienabilidad del dominio público y como un bien destinado al uso o servicio público que no va a ser rentable. Pero fíjense cómo aquí hay una primera manifestación de cómo hay bienes que en la ciudad son bienes de dominio público, pero con un uso bastante diferente al que tradicionalmente venían siendo objeto los bienes afectos al uso público. En segundo lugar, la legislación española en materia ferroviaria, no solo en ella, pero en materia ferroviaria, atribuye esa titularidad de esos bienes a una entidad instrumental de la administración. Tradicionalmente esto ha sido casi imposible de pensar. Una entidad instrumental podía ser titular de bienes patrimoniales o a lo sumo se le podían adscribir bienes de dominio público, pero nunca ser titular directo de esos bienes de dominio público. En la actualidad esto es absolutamente normal, absolutamente normal. En aeropuertos, en vías férreas, así sucede. Pero lo más interesante llega a continuación, cuando esos bienes que son de esas entidades, se prevé con total normalidad la desafectación de todos aquellos que sean absolutamente innecesarios. De modo que tenemos al administrador de las infraestructuras ferroviarias, que en España se denomina ADIF, y que es titular de millones de metros cuadrados, algunos de ellos situados en el centro de la ciudad. Este es el ejemplo, para los que hayan visitado Madrid recientemente, de la operación Chamartín. La estación de Chamartín, al lado de la Plaza Castilla, hay unos terrenos de millones de metros cuadrados donde están a la vista las vías del tren que salen de la estación y van hacia el norte. Se ha aprobado un proyecto urbanístico que se califica como el mayor de Europa, que durará en torno a unos 20 años y que tiene por objeto precisamente ese suelo. Aquí fíjense cómo lo que son bienes públicos se transforman en bienes de propiedad privada y que a su vez son objeto de un negocio jurídico patrimonial de la mayor dimensión. El proyecto es mucho más complejo, pero lo que sí quiero mostrarles es cómo de algo que era dominio público encontramos dos realidades. Bienes de dominio público sujetos a un aprovechamiento que se rige por las reglas de la libre competencia, más bienes que eran de dominio público que se desafectan y que son objeto de negocios de carácter patrimonial y obtención de rentabilidad en muchas de las ciudades españolas, algunas de ellas con proyectos de considerable envergadura.
El tercer ejemplo es el que se me refiero aquí como el suelo originalmente demanial, que es destinado a usos privados o públicos y que se desagrega el uso del subsuelo destinándose al contrario. Si el suelo se destina a un uso público, el subsuelo se destina a uso privado y al contrario, viceversa. Claro, esto para una concepción clásica de lo que significa la propiedad y la titularidad es bastante complicado de entender. Y si a eso le añadimos la idea de inalienabilidad del dominio público, aún más. El titular del suelo lo es también del subsuelo, por aquello del principio de accesión, de aquel aforismo latino que venía a decir algo así como que quien es propietario del suelo también lo es, hasta las estrellas y hasta los infiernos, ¿no? Decía Acusio en su aforismo. Pero, claro, aquí nos encontramos en que hay un titular de dominio público, que es el ayuntamiento, el municipio, que es titular de una parcela, imaginemos un parque, un espacio verde, destinado al uso público, que se procede a la desafectación del subsuelo, se desagrega uno de los planos de la propiedad, y ese subsuelo, una vez desafectado, es destinado es enajenado y se procede a la construcción de un parking de titularidad privada. Claro, aquí, para una visión estrecha y tradicional del dominio público, esta concepción es bastante complicada de entender, ¿no? Como he dicho, hay varios principios que afectan a la propiedad, pero también al dominio público, como el de inalienabilidad, que es difícil de entender cómo es posible desagregar los planos del dominio público para conseguir un conjunto inmobiliario, que es como lo define la legislación española, donde uno de los planos, a pesar de estar en la misma vertical que el dominio público, se destina a la construcción de un parking de uso y aprovechamiento estrictamente privado. Esto mismo sucede, por ejemplo, también con la rehabilitación de edificios y la construcción sobre dominio público de ascensores. No doy más matices, pero quiero decir que es una dinámica más o menos constante donde se produce la privatización de lo que era público. Efectivamente hay una desafectación al uso público, pero la desafectación se manifiesta aquí como algo muy formal, puesto que el destino del uso se prevé como innecesario y por tanto se fomenta de algún modo la pérdida del carácter estrictamente público de esos bienes. Un siguiente ejemplo son los bienes que están destinados a fines de interés social. Cuarto punto, aquí me refiero a los patrimonios municipales del suelo. Estos son patrimonios autónomos que se componen por bienes que ceden, por suelo lucrativo que ceden los propietarios. Y este suelo está destinado generalmente a fines de interés social. Tradicionalmente a la construcción de vivienda de protección pública en cualquier régimen para subvencionar la adquisición a personas desfavorecidas, jóvenes, etc. Aquí lo que queremos manifestar es que estos bienes que son patrimoniales, no de dominio público, patrimoniales de titularidad privada de la administración, tienen fines de carácter social, pero cada vez más la legislación autonómica abre esos fines, hasta el punto de que el patrimonio de estos patrimonios municipales del suelo se convierte en un activo financiero fantástico. Por ejemplo, dice la legislación en Madrid, para disminuir la deuda del ayuntamiento. Claro, aquí como pueden ver, un bien privado que se cede y es adquirido por la administración calificado como bien patrimonial, a continuación sale para satisfacer deudas, generalmente, no necesariamente, pero probablemente a otros privados, de modo que lo que es público, en este caso no de dominio público, pero sí patrimonial, se destina a un fin que no es exactamente aquel que tenía relevancia pública y justifica, en principio, los patrimonios municipales del suelo. Y el último ejemplo son un suelo que es estrictamente privado, el quinto punto, perdón, y que se destina a fines semejantes a los de los bienes públicos, pero con uso público o restringido, o incluso prohibiéndose el uso de esos espacios. Aquí hay dos ejemplos claros. El primero es las dotaciones privadas. Las dotaciones privadas son suelo que se destina al uso público, que puede ser un espacio verde o un parque, pero que es de titularidad privada. Sin embargo, se le destina al uso, se computa como parte de los metros cuadrados que cumplen los estándares urbanísticos que mencioné antes, que debían satisfacerse para que el plan no fuera nulo de pleno derecho.
Pues bien, fíjense cómo lo privado sustituye aquí directamente a lo público. Ya no hay bien, aquí no hay ningún bien de dominio público. Aquí hay un bien privado que sustituye en el cómputo de los estándares a un bien público. Lo más interesante es que estas dotaciones privadas a veces ni siquiera están abiertas al uso público. Este es el fenómeno del gating, que es muy propio de comunidades cerradas, bajo seguridad privada, en cualquier país del mundo, ¿no? Y el segundo fenómeno que yo me refería, que estamos hablando de uso privado, perdón, suelo privado, cuyos usos están abiertos al público. Y aquí podemos hablar de sistemas generales tipo centros comerciales, grandes centros comerciales, instalaciones o dotaciones de carácter religioso, iglesias, centros deportivos o estadios deportivos, entre otros. Todos ellos son bienes privados, pero están abiertos al uso público. Y aquí se produce un efecto muy importante, porque muchas veces las iniciativas privadas van acompañadas también de este tipo de actividades, fundamentalmente la comercial. Y aquí el público, que no tiene por qué tener una nota simple del registro de la propiedad y saber dónde empieza la línea de lo público y lo privado, aquí la gente en general tiende a confundir lo que es público y lo que es privado. En la medida en que está abierto al uso público, se produce un efecto psicológico de suplantación, ¿no? De lo que es público, de lo que es privado. Fíjese, por tanto, como hay, solo he puesto 5 ejemplos, de los cuales 4 comienzan a hacer chirriar, si me permite la expresión, de las bases dogmáticas de lo que es público, tradicionalmente. Yo en los primeros modelos de ponderación y de planeamiento que les planteé, hablaba exclusivamente de cesión de suelo y de dominio público. Cuanta más iniciativa privada y más financiación privada se promueve y se fomenta, surgen estos experimentos, vamos a decirlo así entre comillas, experimentos jurídicos que permiten decir que lo que hasta ahora era público, ahora puede ser privado, pero está abierto al uso público. O lo contrario, sigue siendo privado, sigue siendo público, pero está restringido o privatizada, entre comillas, su utilización. Por eso yo les propongo, y voy a ser intentaré ser humilde y modesto en esta propuesta, es necesario reformular la dogmática de los bienes públicos para entender, para encontrar una teoría que nos permita explicar todas estas nuevas realidades jurídicas. Yo no voy a entrar en explicar la crítica a las teorías tradicionales patrimonialistas ni a las teorías funcionalistas, sino que creo que la clave está más en las tesis eclécticas. Por ejemplo, aquí recomiendo la lectura del profesor López Ramón, con trabajos que yo creo que tienden en esa línea de encontrar los elementos que permiten hacer encajar las dos tesis, y que yo creo que es la base de la nueva teoría de los bienes públicos. Pero además creo que hay que abrir la teoría de los bienes públicos a los bienes con relevancia pública. No es posible, o así al menos lo pienso yo, no creo que sea posible que ningún dogmático de hace 50 o 60 años, sea funcionalista, sea patrimonialista, pudiera explicar al menos 3 o 4 de los fenómenos que yo les he explicado en la anterior diapositiva. Expliqué 5, desde luego los 4 últimos es de difícil explicación y difícil encaje en las tesis patrimonialistas o en las tesis funcionalistas, al menos íntegramente. Por eso digo que si la dogmática jurídica nos permite analizar y construir sistemáticamente un orden jurídico dado, si el ordenamiento jurídico evoluciona, necesariamente tiene que evolucionar la temática jurídica. Yo, por tanto, creo que es necesario dar paso a una evolución de esta teoría de los bienes públicos, abriéndose a los bienes con relevancia jurídico-pública, y hacerlo además desde un planteamiento estructurante y con una metodología, vamos a decirlo así, limitada. Me explico lo que quiero decir con esto. Lo que yo quiero decir con esto es que para construir una teoría tan amplia, que afecta a tantos tipos de bienes y con una heterogeneidad tal, que por cierto ya estaba en la crítica de las tesis tradicionales sobre los bienes públicos, si además a ellos les añadimos otros bienes privados de relevancia pública, pues lógicamente mi propuesta puede ser rechazada de plano. Sin embargo, no es la intención esta. La intención es construir una nueva tesis, una nueva teoría, pero que permita deducir elementos estructurantes comunes de todas las categorías de bienes que podemos calificar como públicos o con relevancia pública.
Es decir, formular una categoría general de la cual luego deducir tipos que van a ir acompañados de un régimen jurídico específico cada uno de ellos. Bienes, léase, bienes públicos, de dominio público, bienes patrimoniales, en España patrimonio nacional, bienes comunales, bienes privados sujetos o adscritos a fines públicos, etcétera, etcétera. La idea, insisto, es construir desde la identificación de elementos estructurantes una teoría transversal que permita explicar realidades jurídicas que se nos manifiestan en sectores de referencia como el urbanístico, que permita explicar esos 5 supuestos que yo les he expuesto, no solo el primero, sino los 5. Para eso, esa nueva base dogmática, creo, y voy terminando ya mi exposición, creo que me quedan 5 minutos, si no me equivoco, decía, esa construcción que, insisto, está sujeta a todo tipo de críticas y como algún profesor compañero mío dice, yo he llegado hasta aquí. De momento he llegado hasta aquí y estoy sujeto a la crítica y a la mejora, sin lugar a dudas. Esta tesis se funda en la deducción de 4 elementos. 4 elementos que son comunes a cualquier bien público o privado que pueda ser calificado en esa categoría general que yo mencionaba. El primer criterio, el primer elemento es que todos esos bienes están siempre destinados a fines con trascendencia pública. Y además son fines que son coherentes desde el sistema constitucional. Es decir, los bienes sirven para cumplir fines de preservación medioambiental, y aquí da igual que sean públicos, dominio público natural, o bienes que por sus características naturales, la función social de la propiedad les obliga, o obliga a sus propietarios, a limitar aprovechamientos, etcétera, etcétera. En el fondo, ambos bienes, con independencia de su régimen jurídico y de su titularidad, tienen un fin idéntico. Cumplen los mismos servicios ambientales. Pero esos fines pueden ser muchos otros. Pueden ser de establecimiento y soporte, por ejemplo, las infraestructuras, el bien inmueble que soporta la infraestructura, o que soporta una sede administrativa o un colegio público, o bienes operativos, bienes muebles, que permiten llevar a cabo las funciones jurídicas, administrativas, ordinarias, o fines, de carácter social, y desde luego también fines rentables. Uno de los elementos que ha diferenciado tradicionalmente a los bienes de dominio público de los bienes patrimoniales es que se ha entendido que solo los segundos pueden generar rentabilidad. Solo estaban, decía la legislación tradicional española, estaban adscritos, afectos a obtener riqueza. Sin embargo, la práctica demuestra que no es así. Por ejemplo, la liberalización de sectores antes ya mencionado, como puede haber vías férreas, aeropuertos, puertos, donde hay competencia entre empresas. Y desde luego, sanamente obtienen una rentabilidad económica. Y no tiene nada que ver con los aprovechamientos o los usos tradicionales del dominio público, mediante concesión o autorización. Aquí estamos hablando de las reglas del mercado, ¿de acuerdo? Pero también encontramos bienes estrictamente naturales, donde se fomenta la valorización de esos bienes y, por tanto, hay que el usuario coste la utilización de esos bienes. Por ejemplo, con el pago de una pequeña tasa por acceder a un parque nacional, por ejemplo. Por tanto, fíjense cómo la afectación a un uso de dominio público en virtud del destino público, de interés público o general que yo mencionaba antes, no es incompatible necesariamente con la rentabilidad o con la valorización de esos bienes. Desde luego, esto es así ya en los bienes patrimoniales, que por definición se destinan a obtener rentabilidad, es innato al régimen jurídico. Aquí pienso en los bienes de patrimonio municipal del suelo, en el ejemplo que les puse anteriormente. La idea es que la obtención de rentabilidad en la enajenación de los bienes del patrimonio permita su retroalimentación y que se reinvierta en la realización de los fines de interés social que justifican la creación del patrimonio. Pero eso mismo también sucede con los bienes estrictamente privados adscritos a un fin de carácter público, con trascendencia pública, por circunstancias ambientales, de protección del patrimonio histórico, cultural, etcétera, etcétera. Y aquí obtener rentabilidad no es que sea innato, es que es necesario. Al menos así lo entiende el Tribunal Constitucional. Porque si las limitaciones de la función social son de tan calibre que la rentabilidad que implica la titularidad del bien desaparece,
se presume que las limitaciones derivadas de la legislación que impone esas obligaciones ocultan una expropiación material. De modo que es innato a ser propietario de un bien adscrito a fines de carácter público, cualquiera que sea rentable. Bueno, ya les anticipo que esto no es verdad. Esto, en el mayor de los casos, esto no sucede, y sino que se lo digan a muchos de los propietarios de terrenos privados, estrictamente privados, en parques nacionales, donde el aprovechamiento es prácticamente cero. Pongo un ejemplo brevísimo. Este es un señor propietario de un terreno en esos parques naturales donde crece una especie autóctona, específicamente de ese valle, en Canarias, en las Islas Canarias, en la isla de Fuerteventura, para más noticias. Este señor tiene además un rebaño de cabras y que, como se puede imaginar, pastan en sus terrenos, hasta que se identifica que pastan donde está esa especie protegida. Pues la función social de la propiedad le lleva a prohibir que sus cabras puedan pastar en esa zona, incluso a vallar donde se encuentra esa especie autóctona. Claro, desde esa perspectiva, hablar de que hay rentabilidad es en ocasiones muy relativo. Pero no obstante, la idea que quiero trascender es que, con independencia de qué tipo de bien hablemos, y está destinado a un servicio, perdón, a una finalidad de interés público, necesariamente no es incompatible ese destino público con obtener rentabilidad, e insisto, con independencia del régimen jurídico, incluido el del dominio público, sin perjuicio de las especialidades del bien. El segundo elemento, voy terminando, es que todo bien destinado, con independencia de ser público o privado, todo bien destinado a un destino de relevancia pública, en los términos que he mencionado antes, ya sea de preservación, de soporte, de operativo, de rentabilidad, social, todo fin implica la atribución de un régimen jurídico especial que a su vez conlleva la atribución a la Administración de potestades y prerrogativas para controlar, defender y garantizar que los bienes se destinan precisamente a ese fin y no a otro. Y esto da igual que sea un bien de dominio público o privado. Es verdad que cuando es de dominio público las prerrogativas pueden ser aún más exigentes, aún más garantes de los bienes. Pero eso no excluye que la función social de la propiedad es un medio idóneo para la intervención administrativa con límites tan exigentes o a veces más que los propios del dominio público. Estos potestades y prerrogativas se manifiestan en dos, y esto creo que es común de todos ellos, de todos los bienes, en dos vertientes. Una, el control y defensa de esos bienes, como ya les he dicho antes, y dos, límites que tienen que ver con las facultades del titular para evitar la sobreexplotación, los daños, perjuicios a los bienes. Y esas limitaciones, a su vez, tienen dos manifestaciones tradicionalmente. Las limitaciones tienen que ver con el aprovechamiento y con la disposición. En cuanto al aprovechamiento, aquí de lo que se trata es que, tratándose a veces digo a veces porque no siempre es así, pero tratándose de bienes escasos, pues la idea es que el aprovechamiento no sobreexplote, no dañe, no perjudique definitivamente a esos bienes naturales. Pero ojo, no tiene por qué ser siempre así, Por ejemplo, pienso en bienes, en derechos que son de dominio público, por ejemplo, sobre obras sujetas previamente a propiedad intelectual, y que por el transcurso de los 99 años se afectan automáticamente al dominio público. Claro, esas obras, aquí el aprovechamiento que se pretende de la misma no es reducirlo, no es limitarlo, no es condicionarlo porque vaya a ser objeto de sobreexplotación, sino todo lo contrario, fomentarlo y que sea de un acceso universal. Por tanto, aunque como regla general el aprovechamiento de estos bienes tiene como finalidad garantizar un aprovechamiento adecuado, conforme, no quiere decir que siempre sea así. La regla general, desde luego, sí que lo es. Y por último, decía que esos límites también tienen que ver, aparte de con el aprovechamiento, con la disposición. Y aquí tenemos 4 supuestos. Esto afecta a casi, yo diría, a todo bien público o con relevancia pública. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Tienen el nivel de protección más elevado. Pero eso no quiere decir que otros bienes que no son de dominio público no tengan limitadas las facultades de su tipo. De hecho, los bienes patrimoniales, algunos de ellos, según el Tribunal Constitucional Español, son inembargables por estar afectos a un servicio público. Y es más, para ser enajenados no se pueden enajenar libremente, sino que requieren autorización y el procedimiento es más o menos complejo en función del valor del bien. Por tanto, la alienabilidad en estos casos también está condicionada y está limitada. Pero vamos a ir más allá. También hay casos en los que
bienes de propiedad privada en sentido estricto, está condicionada o limitada su disposición porque están sujetas a derechos preferentes. Doctor, Voy terminando. disculpe. Me deja 2 minutos y concluyo. ¿Le parece bien? Gracias, gracias. Muy amable. Decía, están sujetos a derechos de tanteo y retracto y por tanto no pueden disponer de ellos libremente. Y por último, hay otros bienes que tienen una disposición regulada, porque el precio del bien está regulado. Aquí, por ejemplo, pienso en el régimen del suelo, por ejemplo. Paso al tercer elemento, que es la titularidad. Y aquí se debe deducir que la titularidad es indiferente para los bienes destinados a un fin de trascendencia pública. La titularidad es indiferente. Puede ser público o puede ser privado. Y como es indiferente, el problema que se planteaba tradicionalmente de que, por ejemplo, los bienes de dominio público pudieran ser de titularidad de una entidad instrumental de la administración, ahora se relativiza bastante. Hay bienes de dominio público en sentido estricto que podrán serlo de una entidad pública, como pueden ser las vías férreas, los aeropuertos en España, o todavía de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas sin ningún problema. Podríamos pensar en algún límite de titularidad pública en los bienes naturales, aguas, costas en España. Pero ni siquiera la legislación, por ejemplo, prevé bienes naturales como los montes de titularidad de entidades instrumentales de la administración. Y frente a ellos la titularidad privada. La titularidad privada que permite, de hecho, fíjense lo que mi opinión es que en un Estado donde se reconoce el derecho a la propiedad, donde se reconoce la libertad de empresa y la iniciativa privada, y las reglas de la libre competencia, hay una presunción favorable a que la titularidad de los bienes tienen que ser privada y que se pueden conseguir los mismos fines con la titularidad privada y el fomento correspondiente, las ayudas correspondientes y el control correspondiente, que con la titularidad estrictamente pública. La idea de fomentar la demanialización de muchos bienes solo ha servido en España y de hecho sigue sirviendo para que el Estado mantenga unas prerrogativas que a veces no se justifican bien con el régimen jurídico de liberalización del sector que impone el derecho de la Unión Europea. Y termino. Todos los bienes de públicos o con relevancia pública tienen un objeto muy amplio. Todo bien natural, artificial, mueble, inmueble, tangible, intangible, puede ser objeto de categorías o de tipos de bienes que están dentro de esta categoría general. Aquí no me extiendo, es algo que creo que se deduce de los ejemplos que he ido poniendo a lo largo de la exposición. Espero haber sido claro, también siento haberme pasado algo más del tiempo. Yo estoy a su disposición en este correo electrónico y si tienen alguna duda o alguna cuestión estaré encantado de atenderles. Creo que me despido. Muchísimas gracias. Es un honor haber estado de nuevo en el externado y reitero mis agradecimientos. Muchas gracias. Hasta la próxima.